Hola a todos, ¿qué tal amigos del Contempla Rol? Bienvenidos una vez más a Presentamos el Rol. Y bueno, como solo es el segundo episodio de este formato, pues voy a volver a explicar qué narices es esto de Contemplamos el Rol. Para empezar, aunque nos habéis visto y estéis habituados a ver esos mapas tan chulos, con los jugadores por aquí abajo, las tiradas por este lado, de aquí y demás, este formato, que mola bastante, tiene un problema, y es que tanto los jugadores como el máster tienen que estar pendientes de lo que es el juego. Así que no tenemos el espacio para interactuar con vosotros, leeros, responderos o incluso empezar un debate. Además, una de las principales causas de esta asociación de Contempla Rol es daros a conocer el rol. Y ahora mismo hay tantas opciones, tantos sistemas, tantas ambientaciones, que esto es cada vez más difícil. Por lo tanto, hemos diseñado este espacio, Presentamos el Rol, en el que vamos a hablar de aquellos juegos o sistemas o ambientaciones, es decir, aquellos roles que realmente nos han llenado. Por supuesto, que quede clarísimo que hablamos desde el punto de vista de grandes aficionados. En ningún momento somos expertos, somos eruditos, simplemente somos gente que disfrutamos mucho del rol y que le dedicamos mucho tiempo a ello y por eso sabemos cosas, así que venimos a hablar de ello. Pero yo no, yo haré de anfitrión, haré de maestro de ceremonia si queréis, pero yo vengo como novato, vengo como auténtico desconocedor del rol, así que necesito a mis expertos. Hoy vengo acompañado de tres grandes de la asociación. Uno de ellos probablemente ya le conozcáis, ya no solo por su posición en la asociación, sino porque a menudo hace partidas aquí en Twitch. Así que, hola Dani, bienvenido. Hola, muy ¿Qué tal buenas. estás? Buenas a todo el mundo. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Preparado para hablar del tema? Yo creo que te mola. Sí, muy encantado, muy bien, con muchas ganas, la verdad. Muy bien. El siguiente también es un socio narrador de la asociación, hace menos ruido en medios, pero los que venimos habitualmente al local le conocemos y sabemos que jugar con él es sinónimo de diversión. Así que, ¿qué tal? Diego, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por este espacio que han montado aquí. Y por último, que no menos importante, tenemos también a otro socio narrador que además hoy va a estar un poquito en mi posición. No va a estar en la posición de experto, sino va a estar más bien en la parte de la nota discordante, que es nuestro socio narrador, Javi. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos. Bien. Me encanta, ya empezamos con saludos. ese movimiento de mano. En fin, el que entendió, entendió. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, señores? Pues hoy vamos a hablar de mazmorreo. No de Dungeons and Dragons, no de Pathfinder, no de RuneQuest, de mazmorreo en general. Obviamente vamos a hablar de estos juegos, pero nos vamos a centrar en la mecánica más que en un juego en concreto, en un sistema, en una ambientación. Vamos a intentar que estos expertos, estos narradores y jugadores que han disfrutado de estos sistemas, nos cuenten por qué estos sistemas tienen tantísimo éxito. De hecho, si me apuráis, muchos de nosotros hemos conocido el rol con abres la puerta y te encuentras, que es, creo que, la simplificación máxima del mazmorreo. Así que yo creo que voy a ir cediéndoos la palabra, que estoy hablando mucho, y me gustaría que cualquiera de vosotros, un voluntario, me dijera dónde pensáis que empezó el momento en el que el rol se convirtió en mazmorreo, o al revés, el mazmorreo se convirtió en rol. Más bien, yo creo que el mazmorreo se convirtió en rol. O sea, yo creo que existió primero el mazmorreo y luego ya se pasó como cualquier otra temática al rol, igual que un montón más de otras temáticas. O sea, porque ahora cada vez van apareciendo más juegos en los que la temática en sí se convierte en rol, pues el mazmorreo existió pues desde que, pues yo creo que desde que Tolkien escribe El Señor de los Anillos o desde que se cuentan las primeras leyendas de pues, escandinavas, donde hay tesoros y goblins y elfos y todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que empieza ahí el mazmorreo y luego se convierte en rol en el 70 y pico o por ahí. Yo creo, vamos, en mi opinión, no sé lo que dirían de lo que diréis Diego, Javi, pero vamos.
Diego, ¿tú qué opinas? Que además a ti te gusta lo clásico. Sí. No, pero luego también me gustan cosas modernas raras. Siempre voy buscando cosas diferentes. Pero en este caso sí, como dice Dani, es una de las cosas que luego iba a comentar. Claro, tenemos que separar el mazmorreo como concepto de manera de contar historias, como concepto, que es lo que decía Dani, pues desde que alguien, o sea, yo qué sé, desde que Prometeo baja al inframundo a buscar el fuego y traerlo, pues eso es una historia de mazmorreo como una casa, si lo queremos llamar así. Ahora, El mazmorreo en la Grecia clásica, me gusta. Sí. El laberinto del Minotauro, joder. Y porque claro, el laberinto del Minotauro, dime tú. Si eso no es jugable ya directamente. O sea, sí. Pues luego está el concepto de mazmorreo como juego de gente que se sienta a una mesa a manejar sus personajes en esa mazmorra o en ese entorno. Uh-huh. Y eso, pues está a la par. Yo, como nos invitaste a esta charla, digo, bueno, me voy a documentar, pues, digo, para saber de dónde sale esto, por lo menos, una cosa histórica. Y yo pensaba que, digo, pues será que al principio de sacar Dungeons & Dragons, pues una de las primeras cosas que sacarían sería pues algún módulo con mazmorras y tal. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando vi que fue al revés? O sea, fue que con las reglas que usaban de Wargame, cuando se conocieron Gary Gygax y Arneson, quedaron para jugar con unas reglas que no eran las de Chainmail, no eran las de Gygax, eran las de otro tío de por ahí de las Twin Cities, que era donde estaba Arneson. Se juntaron en su casa para jugar a una partida que iba a ser en las mazmorras del castillo Blackmoor, que era un castillo que estaba en su campaña de Wargames, y funcionaba diferente. Y fue después de eso cuando dijo Gary Gygax, hostia, esto mola mucho, tengo ya unas reglas, también como de Wargame, pero como a escala más pequeñita, no de batallones, podíamos hacer aquí una fusión. Y entonces juntaron el Chainmail con el Blackmoor que habían jugado y fue como hicieron el concepto de Dungeons & Dragons. O sea, que fue justo el germen. O sea, el crear Dungeons & Dragons fue como la excusa para decir, esto nos ha gustado, queremos generalizarlo. Vale, entonces voy a levantar polémica nada más empezar, pero ya nos lo han dicho por aquí. ¿El mazmorreo como juego de mesa? Entonces, ¿el mazmorreo no es rol? Pero es que eso ya es irnos al final, ¿no? Eso ya es empezamos hablando de los tiempos de Gygax y nos vamos ya al final. Hombre, todo tiene un comienzo y hay un género de juegos de mesa que es el Dungeon Crawler, que es Dungeon Crawler. ¿Y qué es eso? O sea, un Hero Quest claro que es un mazmorreo. Pero también lo es un juego de rol, porque al final interpretas, pero yo creo que, no sé, yo no soy muy de esa polémica, porque al final me parece que el mazmorreo es rol y el rol sin mazmorreo también lo es, todos los juegos lo son, pero bueno. Ahí yo creo que no es el qué, sino el cómo, porque tú puedes jugar mazmorreo, pues eso, te coges tu tablerito, tus monigotes de Hero Quest, mueves el monigote, apuntas los puntos que tiene el esto y te lo pasas a Tiber, echas la tarde con tus colegas y ya está. Puedes jugar exactamente a lo mismo, al mismo Hero Quest con las mismas cosas, interpretando tu personaje o poniéndole voces o diciendo, oye, pues me gustaría hacer no sé qué y que haya conflicto. O sea, te puedes hacer el Hero Quest roleado. O sea, es un poco el cómo. Y puedes jugar al Dungeons & Dragons usando las mecánicas y olvidándote de rolear los personajes y que sean completamente planos y de cartón piedra. Entonces, yo creo que es un poco el cómo. Entonces, la diferencia no está en a qué se juega, sino cómo se juega. La diferencia la ponen los jugadores. Sí, yo creo que sí. Incluso en un juego narrativo igual. Javi, dale caña, tío. No, sí, que al final, como habéis mencionado, cómo se interpretan los personajes es lo que realmente nos trae al rol o un juego de mesa más básico. De hecho, recuerdo el juego de mesa de Dungeons & Dragons, el viejo que tú tenías tus personajes y nada, recuerdo la campaña que te venía, que sencillamente ibas de sala en sala y no interpretabas a los personajes. Pero esa misma campaña tú la puedes hacer con los personajes que se creen los jugadores, etcétera, con los mismos bichos y todo lo mismo, interpretándola y jugarla tal cual en el rol.
Vale, y es fácilmente adaptable ese tipo de campañas. A ver, básicamente lo que me estoy planteando es cómo yo como máster, que no he dirigido jamás un juego de este estilo, mi pinito más cerca de eso fue lamentable y fue con Anima y no tiene nada que ver con el mazmorreo en general. ¿Cómo me meto en una partida de mazmorreo? ¿Primero diseño la mazmorra y después le añado la trama o diseño la trama y le meto mi mazmorra? Es que al final yo creo que es la trama y luego la mazmorra, en mi opinión. O sea, tú, una mazmorra de per se, porque pongas 4 habitaciones, 3 puertas y un tesoro, está muy bien, pero si no le das un todo a esa mazmorra, un porqué, el por qué están allí, el por qué está ese cofre, el por qué están esas trampas, el por qué están esos encuentros, realmente lo que tienes es un dungeon crawler. Si lo que quieres jugar es un rol en mazmorreo, tú le tienes que poner una trama detrás, un por qué, un qué, un cómo y un cuándo, ¿no? A esa mazmorra, aunque sea enorme o aunque sea enana. Y sin embargo, ¿no os ha pasado con vuestros jugadores que, por ejemplo, hay algunos que simplemente vengan a tirar dados y que no sumen a esa parte de roleo, a esa parte narrativa? Yo no La voy a risa dar de Dani nombres. lo está diciendo todo. No digas nombres, Yo no doy se corta el nombres. pecado. Yo no doy nombres. Bueno, sí me ha pasado. No sé si los demás, pero a mí sí, claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Vale, entonces... Adelante, Javi. Hay gente que disfruta mucho más de lo que son las mecánicas y vienen y apenas interpretan a su personaje, sencillamente están en la historia y llegan, y cuando empiezan las tortas es cuando realmente brillan y se lucen. Pero incluso los que solo están para tirar dados, habitualmente cuando hay batallas siempre meten su toque, pues yo me voy a situar detrás y sacando mi daga voy a ponerla en el cuello y, ¿sabes? Siempre al final acaban aportando algo, siempre acaban interpretando ligeramente al personaje. Es cierto que a lo mejor en otro tipo de escenas, pues a lo mejor resolviendo la trampa no, pero siempre aportan su granito de arena. Vale, entonces quizás esa pueda ser la diferencia. El momento en el que... quiero decir, si la mecánica es lo fuerte, si la mecánica es lo importante y quieres jugar mazmorreo, puedes meterte en un juego de mesa y olvidarte de la parafernalia de lo que es hacerte un personaje de rol, porque, bueno, de hecho tengo por aquí una imagen. Uno de los handicaps de estos juegos, a mi entender, son las inmensas tablas, cantidades de objetos, magias, hechizos, habilidades que puedes hacer para que tus personajes sean cada vez más, si me permitís el término, Munchkin. Entonces, si te quieres... Adelante, ibas a decir algo, Dani. Simplemente, o sea, al final es que es lo que decía Diego antes, o sea, si nace de los Wargames junto con Blackmoor y nace de un juego como son los Wargames, que sabemos que son ultramecanicistas. Entonces, claro, todo esto va evolucionando del mecanicismo absoluto de la época pues de la edición de Job del Señor de los Anillos hasta ahora, que hay un trecho bastante grande. Que en un principio yo creo que la filosofía era diferente y ahora, y con el tiempo va cambiando un poco, ¿no? Vale, entonces ¿crees que es una cuestión de tiempo? Porque, bueno, mi pregunta era esa. ¿Qué es lo que hace a la gente que quiere hacer una partida de mazmorreo decidirse por jugar al rol en vez de jugar un juego de mesa de mazmorreo? O sea, si realmente de primeras no se necesita la parte narrativa y hay jugadores como el que acaba de definir Javi, que en la parte del combate es más narrativo, pero el resto de veces es más plano, ¿por qué creéis que se deciden a una partida de rol y no a un wargame? A ver, es que realmente por lo menos como se concebía en un origen, no había una trama predefinida, una historia que seguir, como si fuera una película que tú la vives. Se ponía pues eso, una mazmorra, un dungeon que tenía, pues como dice Dani, una coherencia interna, pues a lo mejor había facciones, pues en un lado vivían unos goblins y en otro unos kobolds y estaban a leches, tus personajes se metían ahí y decían, oye, pues si ayudo a estos a lo mejor me dejan pasar por no sé dónde. Había cosas y habría un objetivo general, pero al final la historia que vivían los personajes era una narrativa emergente de las decisiones que ellos tomaban. En un juego de mesa, esa parte es la que te pierdes. Y justamente por eso fue por lo que crearon, pues lo que comentan en los libros estos, que te dicen cómo crearon Dungeons & Dragons entonces, pues decían eso, que ellos normalmente llevaban pues, como un batallón pequeñito, hacían sus batallas y no sé qué, y pasaron a decir, vale, pero yo cojo al que es el jefe del batallón
¿Y este tío qué quiere? ¿Y qué quiere hacer? ¿Y cómo se relaciona con el resto de cosas, con el resto del mundo? Ya no la relación de es una batalla que tengo que ganar, sino es una batalla que ¿por qué la tengo que ganar? ¿Qué me va a mí en esto? Entonces se iban haciendo unas narrativas emergentes que era lo que gustaba. Y luego con el tiempo, a la gente que ha vivido esas campañas, empezó ya como a diseñar campañas con una historia preconcebida en mente, más como lo que se estila ahora, sobre todo a partir de que sacaron los módulos de Dragonlance y tal. Pero al principio no había, la gente lo que quería experimentar era tener tu propia historia, hay una cosa, porque claro, tú no puedes decir, pues estáis en un prado y no hay nada. Es mucho más interesante decir, estáis delante de una puerta que os lleva a un inframundo mítico lleno de cosas extrañas que podéis explorar. Que eso también es la clave, que se basa mucho en la exploración, que a lo mejor eso ahora se ha perdido un poco más, pero antes se jugaba mucho a explorar, a ver qué hay, a ver qué me voy a encontrar, a ver qué está esto aquí, a desentrañar esa lógica interna de la mazmorra que decía Dani antes. Que claro, si pones una habitación y pones 4 cosas y no hay una lógica interna, explorarlo no resulta satisfactorio. Sí, es un poco el encontrar el porqué, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, que dirijo muchas partidas de investigación, es cuando ves la cara de los jugadores cuando unen dos conceptos, es la iluminación y la felicidad. O sea, al final es como que lo notan como muy gratificante ese momento, ¿no? Bueno, aquí en la mazmorra es el loot, o sea, al final es la recompensa pura y dura, ya no es que sí que se pueden juntar dos conceptos cuando hay una trampa, cuando hay un puzzle o cuando hay algo, pero sobre todo es la recompensa, ese cofre, ese registrar al enemigo que acabas de matar. Pero volviendo un poco a la pregunta, al final yo creo que cuando pasas de un Gloomhaven a jugar al rol, y por qué pasas es porque se te queda corto. Si estás jugando a HeroQuest y lo que decía digo antes, o sea, estás jugando, te lo pasas bien una tarde, pero te haces las 14 misiones que tiene el HeroQuest, la nueva edición, y luego dices, ¿y qué les pasaría a mis personajes? O sea, ¿cómo es la vida después? Yo quiero saber cómo mi bárbaro qué va a hacer, luego dónde va a ir. Y a lo mejor todo el rato en una mazmorra no me interesa, sino que me interesa ir al pueblo, comprar y luego me puedo volver a meter en un lado. Y entonces es en ese momento cuando el rol te coge la mano y te dice, mira, hay un mundo más, aunque luego sean más mazmorras, pero hay un mundo más donde puedes interpretar a tu bárbaro y donde le puedes llevar por todas estas historias y estas experiencias de exploración o de mazmorreo puro y duro. Vale, entonces, bueno, creo que si este mundo más que crece se basa en las ambientaciones, pues a lo mejor es buen momento para empezar a hablar de estas ambientaciones, ¿no? De estas diferencias. Por ejemplo, me gustaría preguntaros ¿cuál ha sido vuestro primer juego de mazmorreo? ¿Cuál fue el primero que llegó a vuestras manos? Y voy a empezar al revés para darle un poquito más de voz a Javi. Porque Javi, yo sé que realmente no es este tipo de juego que a ti te atrae, o por lo menos no para dirigirlo. Entonces, estás aquí por algo en concreto, ya hablaremos de ese tema, pero me gustaría saber tu experiencia con el mundo del mazmorreo. Pues yo empecé, mi primer juego de mazmorreo, que también empecé dirigiéndolo, fue Merp, el Señor de los Anillos, la edición antigua. Esa que ha sacado una imagen ahí con tablas, que había que jugar ese. Prácticamente con calculadora también. Pues ese fue mi primer juego de mazmorreo. Y recuerdo, sí, haber estado yo diseñando con mis 12 años, pues mis mazmorras o literalmente cogiendo... de los libros de la Dragonlance o de Reinos Olvidados o cosas así, tenía los típicos atlas donde te venían los mapas de las fortalezas y demás, y los cogía y yo se los ponía en el mundo de Señor de los Anillos, obviamente inventados y modificados un poco, pero ahí se los ponía y tenían que explorar las distintas fortalezas, los distintos castillos, tenían que encontrar pues al villano o ir a por el tesoro. O sea, mi primera experiencia fue con este juego, que le tengo un cariño especial, debo decir. Ajá. Aunque es cierto que ahora meterme en este tipo de juegos tan sesudos... Uf. Vale, y has mencionado el MERP. Para completos novatos como puedo ser yo, ¿qué es el MERP? El MERP es realmente el libro negro ese que tienes ahí. Es no me acuerdo cuál es la traducción de las siglas, debo decir. Middle Earth. Middle Earth Role-Playing. Middle Earth Role-Playing. O sea, es el juego de rol del Señor de los Anillos que salió en aquellos años, que fueron
creo que, si no me equivoco, finales de los 80, principios de los 90, más o menos. Ujú. Probablemente Dani y Diego a lo mejor lo sepan decir mejor. 89, tengo yo la edición esta de aquí, que me viene con el ISBN este de aquí, MERP, y pues sí. Mira, la primera edición es de septiembre del 89, en castellano, o sea que contamos con que serían unos añitos antes la del inglés. Vale, ¿y qué peculiaridades, aparte de la ambientación en El Señor de los Anillos, qué peculiaridades tenía esta edición? O vamos a hablar un poco más de las mecánicas, ¿no? Ya que estamos hablando del mazmorreo más que de las ambientaciones. ¿Qué parte de sus mecánicas hace que lo consideres mazmorreo y no cualquier otro tipo de juego, pese a que tenga combates? Estaba detallado perfectamente pues las distancias de las armas, hasta cuánto tienen, todas las tablas, todos los datos numéricos que tenían, que te atraían. Realmente al final no los sacas a relucir si tú haces un combate narrativo. Tienes que meterle en un sitio acotado donde todas esas estadísticas se vayan a utilizar. No es lo mismo usar un arco diciendo, pues yo disparo a ese. Pero claro, ¿ese dónde está? ¿Está a 30 pies? ¿Le llego? ¿No le llego? Pues si tú tienes el plano de la mazmorra, estás en él y ves 7 casillas, no le llego. 6 casillas, ahora sí le llego, me tengo que acercar, etcétera. Al final, todas esas bases numéricas que tenía ese juego, pues te atraen a hacer tú los mapas, a crearle las mazmorras y usarlo. Vale, o sea que en este caso es un claro ejemplo de sistema por encima de la narrativa. A ver, también tiene... Sí. Dale, Javier, dale. Sí. No, Dale. O sea, sí, pero también obviamente tenía las mecánicas para poder hacer narrativamente diversos... O sea, podías salir al pueblo, podías comprar, podías... Ajá. Tienes esas mecánicas también, tienes las habilidades, tienes las tiradas de dados, etcétera. Pero es cierto que en este tipo de juegos lo que más se llevaba en aquella época yo creo que es precisamente las mazmorras y el combate. La exploración, claro, es que tienes al final el núcleo, digamos, el núcleo de una partida de la llama de Chulu es la investigación y luego alrededor hay un montón de otras cosas como puede ser la charla, como puede ser equiparse para la aventura. Entonces, en el núcleo del mazmorreo al final es la mazmorra, la exploración, la aventura y luego todo lo demás es el contacto con los entes externos, la compra de equipo, la ayuda, conseguir la ayuda de alguien, conseguir ir a por la recompensa o salir de la mazmorra para que te den la recompensa. Entonces, bueno, yo creo que es el núcleo al final, es lo que tiene, que es la mazmorra y luego alrededor, claro que hay una narrativa, pero bueno, lo que diferencia al final yo creo que es el sistema de combate. Porque justo tú decías que no, Lenus, pero yo creo que lo que te dice si este juego es un de mazmorreo es que hay combate y está muy especificado. O sea, tiene unas mecánicas muy específicas para el combate. Vale, o sea que podríamos determinar que más que si el combate se ejerce en una mazmorra o en un prado, que lo que lo hace mazmorreo es el tecnicismo del combate. Mi opinión, sí. En mi opinión, yo creo que es un factor muy, muy, muy importante que lo hace diferente. Por favor, Diego, danos tu punto de vista. Y después de darnos tu punto de vista, cuéntanos qué fue tu primer juego de mazmorreo, por favor. Vale. No, bueno, pues empieza al revés, porque como fue el mismo, porque era lo que era lo que se estilaba por aquella época, pues ya está. Porque y cuando jugábamos a eso, todos queríamos ir a las minas de Moria, no queríamos estar en el prado de los Rohirrim. O sea, que se quedaba bien, todos queríamos ir a Moria, que era lo que flipaba porque quedaba como un misterio ahí en los libros. Ajá. Pero, a ver, ¿por qué discrepo en esto? Porque creo que estamos mezclando que sea un juego simulacionista con que sea un juego de mazmorreo. Y de hecho, los juegos que son muy simulacionistas se pegan un poco, porque tú te metes en una mazmorra y en cuanto a tu personaje le clavan un par de hostias, ya estás fuera. O sea, ya estás off si no estás muerto. Entonces, por ejemplo, el siguiente que salió, que creo que lo tenías por ahí, el Tunnels and Trolls, que fue, que si no me equivoco, fue el primer juego de rol que sacaron que no era de TSR. Porque antes para tontos y novatos, TSR, ¿qué es TSR? TSR fue la empresa que formaron para sacar Dungeons and Dragons y pues fue los que publicaron el primer juego de rol así oficial, que se considera. Luego al año siguiente publicaron otro que era como en el oeste y como otro de ciencia ficción, y el primero que no era de esa empresa pues es este que vemos aquí. El sistema de combate es súper sencillo, pero sencillo más no poder. Tú vas con toda tu banda
¿cuántos somos? No sé cuántos. Sumas el poder de todos los que tienes, no me acuerdo cómo se llama, que hace mucho que no lo leo. Pues si sois 5, pues sumas el ataque de vosotros 5, lo comparas con el ataque de los 4 orcos con lo que te estás zurrando, tiras los dados y el que tenga más, pues se calcula cuál es el daño que le hace a la otra facción y se reparte entre la otra facción. Y ya, o sea, es un combate totalmente abstraído. O sea, de hecho, es casi como un Risk. Claro, haces una tirada y a tomar por saco. Y eso es mazmorreo puro y duro y es un juego pensado para mazmorreo y ya está. Sí, pero ahí te digo, Diego, pero ¿cuál de los dos ha terminado evolucionando en un producto que lo utiliza todo el mundo? El Tunesal Trolls al final se ha quedado donde se quedó, mientras que los juegos de mazmorreo con sistemas un poco más complejos han sido los que han ido evolucionando y los que han llegado hasta los días de hoy. Entonces yo, por eso defiendo un poco lo del sistema, que yo creo que es algo básico. Yo es que no, pero es que yo no considero que el de Dungeons & Dragons sea un sistema muy complejo, porque realmente de hecho está muy abstraído. Porque, por ejemplo, si lo comparas con cosas que sí que son más simulacionistas, pues como el Rolemaster o el GURPS o el RuneQuest, que también ha salido por ahí, tú te metes en una mazmorra en el RuneQuest y es que a la segunda habitación te falta un brazo y una pierna. Sí, ya no puedes jugar. Sí, yo hablaba, a ver, yo sé que, o sea, el de D&D ni siquiera es tan simulacionista, pero sí me refiero que un juego de mazmorreo sí tiene que tener, o sea, para mí, sí tiene como una de sus características principales, sí tiene que tener un sistema interesante de combate, porque al final el combate es una parte importante. Quizás ahí tú vas más por la exploración, yo voy más por los encuentros de combate. Eso ya... Claro. De hecho, si me permites, Diego, te voy a lanzar un counter, porque yo sé que algo que tú diriges a menudo en el Contempla es clásicos del mazmorreo y hasta donde sé, la mortalidad en ese juego es altísima. Sí, pero porque está todo contemplado. Se supone que lo que haces es meter muchísimos personajes a la vez, que es un concepto que es divertido, es un concepto diferente de creación de personaje, que es como en vez de por diseño, en vez de hacer un diseño inteligente, digamos, se hace una especie de selección natural artificial, que es que coges a N aldeanos base, los metes en una mazmorra, irán cayendo como moscas, porque los monstruos pues se los comen, las trampas los destrozan y los precipicios los hacen desaparecer, pero al final pues sobreviven 1, 2, 3 de los 20 que han entrado. Entonces ese 1, 2, 3 es el que se convierte en nuestro personaje de nivel 1, que dice, mira, tengo madera para ser aventurero, aquí empieza mi carrera. Entonces, eso está pensado. Luego, realmente, una vez que ya tienes personajes de nivel 1 o nivel 2, que está fuera de esto, no es tan fácil morirse. De hecho, la última campaña, que la tenemos ahí como parada, llegamos a un punto así como estable, entonces la hemos parado hasta nuevas noticias. Y los en el primer episodio en el que entraban todos los de la aldea, sí, cayeron como moscas. Ahora, los que salieron de ahí y llegaban a nivel 1, ahora yo no sé si estaban en nivel 2 o 3, todos esos ya han sobrevivido. O sea, es una cosa que está pensada, es una manera graciosa y entretenida, y sobre todo muy sencilla para introducir a la gente, porque esos personajes son aldeanos normales que no tienen ni habilidades, ni 20 hechizos, ni cosas que saber, ni el sistema que manejar. Pues eres un tío que lleva una gallina y una orca. ¿Qué haces? Pues no tienes muchas mecánicas. Describes lo que haces y ya está. Y pues el personaje del pobre hace lo que puede. Y, pues, está bien, porque ya una vez que con esos personajes sabes las mecánicas muy básicas del juego, cuando ya pasas a nivel 1 y dices, vale, ahora puedes hacer lo mismo de antes, pero ahora, como eres un guerrero, tienes estos ataques especiales o estas cosas, tal. Entonces, está bien para que la gente aprenda a jugar de manera progresiva. Y además, pero Clásicos, Diego, tiene un sistema tocho. O sea, Clásicos tiene un sistema no tocho, ¿vale? Pero sí con muchos dados, el mecanicista también. O sea, bueno, creo que es una... 50-50. La de habilidades es un folio. Bueno, pero al final, yo creo que al final es... Las tablas de D&D
Son más duras que un folio. O sea, yo creo que es 50%, yo te lo admito que sea 50% exploración y 50% combate, para que sea algo de mazmorreo. O sea, yo entiendo que eso es, o sea, que es el núcleo. Vamos. Sí, tiene que haber combate, pero más que sean reglas muy complicadas, pueden ser reglas que sean sencillas, siempre y cuando sean divertidas y dinámicas y no te quiten de la exploración, que era lo que iba yo, que era, si haces usas un sistema de los que son muy realistas, en los que, pues eso, si te dan un espadazo y te quedas doblado y tienes que irte 3 meses a recuperarte, pues claro, tú en un sistema narrativo, pues sí, haces una elipsis y ya está, pero no te vas a estar 3 meses esperando para entrar en la mazmorra. Entonces, que sea un sistema dinámico, pues esto, en el que puedas tener, pues mira, me tomo una poción y sigo, y ya está, y se me aplica inmediatamente. Si juegas con el aquelarre a mazmorreo, pues te puedes tomar de paciencia. O sea, en tiempo y en rol, ¿cuántos años y cuántos personajes fenecerán hasta que puedan hacer algo allí? Entonces, yo creo que tiene que ser un sistema que puede ser más o menos detallado, pero sobre todo que sea muy dinámico. Muy bien. Antes, Dani, de que respondas tú, que es tu turno, no se me ha olvidado, vamos a hacer una pequeña elipsis, ya que ha salido el término, porque para la gente que se está uniendo y nos están preguntando, hoy, en vez de una partida típica, lo que estamos haciendo es hablar de, bueno, presentaros un tipo de juego concreto que es el mazmorreo. Entonces, yo como moderador he traído a estas 3 personas de confianza que saben del tema, que juegan mucho a este tipo de juegos, o lo han jugado o discrepan, ya veremos de qué hablo, y creando hype. Y el caso es que estamos aquí también para escuchar vuestras opiniones, vuestras experiencias, o incluso si en un momento dado alguien quiere argumentar en contra de lo que estamos diciendo aquí, también tenéis ese espacio. Yo me encargaré de que ese speech salga en directo y aquí nuestros expertos, entre comillas, nuestros aficionados de Postín, tengan que responder a ello. Entonces, vamos a volver a lo que estábamos hablando. Y Dani, te tocaría contarnos con qué juego te iniciaste al mazmorreo. Con el mismo. O sea, yo creo que somos de la quinta, era el momento y era el juego que más se rulaba por ahí. Si alguien tenía uno porque se lo habían regalado en la comunión, o porque se lo habían regalado en a saber dónde, o porque se lo había comprado, pero sí, yo también empecé con el Señor de los Anillos, con el de tapa roja, lo típico, te traen. Bueno, aunque realmente mi primera, ahora que me acuerdo, mi primera, es verdad, mi primera experiencia y por la que cogí el complejo de máster fue con el RuneQuest original, el de la portada del lagarto detrás que está mirando una pareja de guerreros, que ahora mismo no sé, debía ser la primera edición. Y es que claro, me venía a la mente mi primera experiencia en la que me mataron en 10 minutos de partida y que dije, esto no, o sea, esto no puede ir así, ¿no? Esto no puede ser así, tan bestia. Y esa fue, sí, realmente, pero iniciarme, lo que es iniciarme con el Señor de los Anillos, pero la primera de todas con RuneQuest. De hecho, es precisamente justo lo que estaba diciendo Diego, que podía pasar, que podías entrar a una mazmorra, recibir daño suficiente como para que tu personaje no pueda seguir adelante y ahí se acabó tu experiencia. Sí. Entonces, sí. O sea, que realmente lo que Diego nos estaba contando es algo que puede suceder en una partida de mazmorreo si el sistema es muy castigador, si me permitís. En los 90 sí, ahora yo creo que ya no, a no ser que juegues un sistema a los 90 o alguno en específico. Vamos, me encanta que digas eso porque podemos hablar de cómo han evolucionado los juegos de mazmorreo, ¿no? Sí. ¿Quién se atreve a hacerme un resumen? Bueno, vamos por partes, porque primero ya he visto que los 3 me habéis hablado de directamente El Señor de los Anillos, de MERP. Entonces, ¿qué ha sido lo siguiente? Es que habéis jugado en después, porque a mí me vienen 3 letras a la mente, por lo que sea. No sé si me seguís. Venga, no. Una D, una vampiro, N y una vampiro. D. Vampiro, de MERP a vampiro, pero porque es que, vamos a ver, si es que así era este país. O sea, después del Señor de los Anillos apareció un manual de color verde así, de este árbol verde guapo, con una rosa, y te decían, puedes ser un vampiro, puedes hacer lo que te dé la gana. Y de vampiro ya pasé a D&D, pero sí que tuve la época de vampiro de eso. O sea, yo por lo menos en mi caso, no fue un salto directo ahí a pam. Y se jugaba, yo he jugado con mapa a vampiro,
con mapa y con cositas para decir dónde estábamos cada uno en los combates, porque como veníamos todos del Señor de los Anillos, intentábamos hacer los combates en Vampiro y claro, el máster te decía, lo que decía antes Javi, decía, yo ataco a ese y el máster no le llegas. ¿Cómo que no le llego? Si estaba al lado que me lo has dicho tú antes. Y ahí empezó una discusión en la cual dijimos una vez, oye, mira, vamos a poner un sitio donde podamos ver dónde estábamos cada uno y ya nos arreglamos, aunque no haya reglas específicas para un combate táctico dentro de mesa. Ajá, que sea dentro de lo razonable, ¿no? Sí, dentro de lo razonable. Yo creo que, o sea, al final el mazmorreo lo que aporta en general a todo el rol es que hay ciertas situaciones que sí está muy bien y sí es un muy buen recurso para el narrador a la hora de dirimir ciertos conflictos. Pero vamos, que a cada uno que diga su opinión, pero vamos. Bueno, entonces tú pasaste directamente de un juego de mazmorreo a un juego que no tiene nada que ver, que es Vampiro. Porque, aunque bueno, es cierto que las primeras versiones eran más sistémicas, ya tuvimos el programa de Vampiro, si no lo visteis pronto lo podréis disfrutar en YouTube. Y se habló mucho de este tema, pero no es tan simulacionista, por así decirlo, como son los de mazmorreo. Nos pilla a contrapié a todos, ya te lo digo. O sea, a todo el grupo de aquella época nos pillaba a contrapié en plan, ¿qué es esto? Por eso yo creo que nos gustó, porque fue un cambio bastante radical y algunos ya han quedado, algunos de mis amigos íntimos han quedado en esa parte y yo me he ido más seguido con el mazmorreo, con las nuevas ediciones y todo. Vale, ¿cómo fue la evolución para los demás? Por ejemplo, Javi, tú pasaste del Señor de los Anillos ¿a qué? Pues yo es que con el Señor de los Anillos estuve muchos años. Estuve fácilmente 12 años jugando con él. Entonces yo no pasé por Vampiro, no pasé por eso. Probé D&D, me pareció un juego espantoso, debo decir. Recuerdo una partida en la que empezamos un combate, éramos creo que 7 o 8 personas y pasó como 40 minutos hasta que me volvió a mí mi turno y dije, yo no quiero estar aquí 40 minutos para volver a tirar los dados, ¿sabes? Entonces mi experiencia siguiente con D&D fue bastante nefasta y luego más adelante salió el juego de Star Wars de Fantasy Flight. Mi hermano me dijo, oye, tienes que probar este juego y yo, bueno, Star Wars me encanta, me pillé el manual básico, me pillé un montón de dados y a partir de ahí pues hasta ahora. Ahora también estoy con otro tipo de juegos y demás, pero pasé directamente de MERP a prácticamente Fantasy Flight. Porque hay que decir además que el Star Wars de esa época encajaba perfectamente en mazmorreo. Star Wars D6 era un juego simulacionista, no lo que es ahora. Y bueno, de hecho, tengo por aquí una foto para demostrarlo, que vale, es una foto de cantina, pero realmente está diferenciada por secciones, por zonas, por habitaciones, con marcación de niveles. Todo esto para poder orientar un combate a una partida más típica de mazmorreo, ¿no? Que es lo suyo. Es lo suyo. Yo concibo Star Wars como eso, no como lo que hay ahora. Aquí disparo el blaster, tiro la granada ¿a quién? ¿Dónde estás? A ver, quiero ser Mando, quiero ser el mandaloriano, pues tengo que saber dónde estoy, en dónde está mi enemigo y cómo va. Pero, y aquí viene el flash, para esto ha venido Javi. Javi, por favor, defiende la evolución de Star Wars fuera del mundo de mazmorreo. Este es tu momento. A ver, el sistema de Fantasy Flight tú dijiste antes que el mazmorreo requería un combate muy detallado. De hecho, el de Star Wars es bastante detallado y bastante completo. De hecho, tiene tantas submecánicas al final que yo cada vez que, a pesar de que lo llevo dirigiendo ya también otros 12 años, tengo que estar mirando de vez en cuando el manual a ver esto cómo funcionaba, etcétera. Lo que pasa es que lo que me gusta es precisamente lo que me pasó con D&D tercera edición, que es que tardaba mucho en volver a mí. Con Star Wars no me pasa. Como es más narrativo, no tengo que estar fijándome, estoy a 5 casillas, a 6, sino estoy a corta, media, larga distancia. Si está a media, me da igual en qué situación está, les llego, etcétera. Lógicamente, implica que el máster tiene que describir bien la situación, más o menos. Eso no significa que el juego no pueda tener mazmorreo. De hecho, yo en algunas de mis partidas también meto. O sea, si vas a atacar el Palacio de Jabba, pues hombre, metes el plano del Palacio de Jabba. Pero no es la norma para mí. Para mí la norma es más narrativo todo y obviamente tienes tus tiradas de dados, que además en Star Wars puedo decir que se tiran muchos dados, lo cual es muy placentero. Es cierto. Según para quién. Según para bien, porque están tirando... O sea, los pools de dados de vampiro, bueno, pero esto ya son otras cosas. Estamos hablando de mazmorreo.
Sí, no, pero a ver, no te puedes ir muy lejos, porque un defensor de Dungeons and Dragons, como sé que eres tú, no me puede decir de tirar pocos dados. Uno, el de 20. Tiras el de Tira. 20, lo tiras y sabes si no. Y si atacas como mucho, tiras unos cuantos dados más de otras caras. Hombre, yo A ver, recuerdo hay hechizos. las tiradas de dados de bola de fuego, que eso es un... Ya, pero no me da la mano. coges 6 y lo coges una vez, pero no estás absolutamente tirando. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y a ciertos niveles también. Yo creo que Dungeons and Dragons al final, bueno, y el mazmorreo en general en estos últimos tiempos, pues con los juegos que he estado probando, que he visto, pues al final tiene una tirada. Clásicos también tiene una serie de tiradas básicas, o sea, con un dado o con dos, y luego ya vas completando pues con algún dado más. Pero yo creo que, bueno, al final es eso. Esto ya es diferencia de opinión y cómo vive uno y cómo lo siente uno. Yo le meto más mazmorreo porque me parece que le da un aliciente, porque me gusta el combate, y mientras que hay otros que prefieren darle más narración, más... Que eso no quiere decir que ninguno de los dos sea malo. Que luego la gente se va a poner ahí... No. A ver, aquí estamos defendiendo esta pasión. Entonces, por ejemplo, aquí está Javi, que ha pasado de mazmorreo puro, entre comillas, Star Wars de 6, sigue siendo Star Wars, pero ya no es mazmorreo. O sea, es una evolución del mismo juego, ¿no, Javi? Sí, o sea, el de Fantasy Fly también fomenta mucho la narración, el improvisar, cuando tú le pegas un tiro a alguien, tienes éxito o fracaso y le haces una cantidad de daño fija con un número, etcétera. Eso sigue siendo igual. Pero aparte hay una cosa que son las ventajas y desventajas que puedes influir en la escena de diversas maneras. De hecho, muchas veces son los propios jugadores los que dicen, oye, me gustaría esto. Se ha sacado tantas ventajas que me gustaría, pues que aparte de estar disparando al tío ese, uno de mis tiros haya dado a la compuerta del hangar, entonces el escudo se ha bajado y todos estamos siendo absorbidos por el espacio. Fomenta mucho más el combate narrativo, el interpretar, el influir en la escena, y a mí me gusta mucho más que lo que es un mazmorreo clásico de me sitúo detrás de él, hacemos el ataque de oportunidad y tal, que al final no fomenta el utilizar más el entorno, ¿no? O improvisar, Vale, o sea, para porque adelante. Lo que decía Diego antes, la exploración de la mazmorra en sí es ya, si hay buena descripción, si hay una mazmorra bien trabajada, puede ser tremendamente narrativa, aunque no haya ningún personaje no jugador, sino que haya un montón de cosas que describir, un montón de sitios, un descubrimiento a la Indiana Jones. Vale, entonces estoy viendo que tú, Dani, defiendes mazmorreo como aprovechamiento de la exploración. Combate y aprovechamiento de la exploración y facilitamiento de ciertos aspectos de los juegos de rol en general. Que siempre los juegos de rol, sean el que sean, chulo en cualquiera, hasta en el Alice is Missing, tiene que haber un par de tortas. Siempre se calzan un par de tortas. Y en ese momento vas a necesitar un sistema de combate, y por lo tanto vas a necesitar también algo de exploración. Realmente en todos, hasta en Alice is Missing, en todos los PBTA siempre hay una mazmorra. Estoy deseando que dirijas Alice is Missing para ver cómo se pegan a alguien con Alice. ¿Por qué no? Claro, y yo creo que en todos los juegos, absolutamente en todos, hay una mazmorra. Porque la mazmorra, al final, lo que hablamos al principio, si es que la mazmorra es algo que es inherente al ser humano desde las cavernas. Es una forma muy profunda de verla. Sí, era una cosa que os iba a comentar, que era lo de las mazmorras vienen muy bien para meterlas, porque te dan como una especie de como unos cimientos o unos andamios para montar la historia de manera muy fácil. Entonces, viene muy bien sobre todo para gente que igual no sabe cómo crear una campaña o hacer algo así. Dice, bueno, pues yo meto ahí una mazmorra, y la mazmorra en sí misma es un puzzle, porque tienes que descubrir qué hay ahí dentro, cuál es su lógica interna, cómo funciona. Tiene expectativas de cosas que se pueden ganar y riesgos que se pueden correr. Es un obstáculo. Te genera todo lo que necesitas para tener una historia de manera fácil. Y de hecho, muchas de esas mazmorras que están publicadas son módulos que están pensados para... Tú estás haciendo tu campaña con tus cosas y las puedes soltar en el pueblo que te apetezca y aprovechar allí y decir, bueno, pues si mis jugadores tienen que conseguir no sé qué, el anillo de fulano,
pues yo cojo y pongo el anillo dentro de esta mazmorra, y entonces ya tienen un obstáculo suficientemente interesante para llegar allí. Y lo que iba a comentar es que si conocéis la cosa esta que se llama el viaje del héroe, que es una... Sí. Pues eso es... Sí, pero hagamos como que ninguno lo sabemos. Por favor, claro, Diego, cuéntanos qué es el viaje del héroe. Quien no lo conozca, pues es una especie de teoría literaria o incluso mitológica sobre muchas de las historias que cuenta la humanidad que siguen un mismo patrón. Y el patrón es, lo tenía por aquí, voy a hablar de ello, y pues eso, el patrón es que hay un héroe, unos héroes. En principio se cuenta como un héroe porque siempre suele ser un protagonista. Lo que pasa es que normalmente en los juegos de rol, pues ese protagonista es un protagonista coral, digamos. Entonces, es un héroe que está en su mundo normal, en su mundo ordinario. Recibe una llamada a la aventura que pues suele dudar si aceptarla o no. Luego termina habiendo alguna razón poderosa para que acepte esa llamada a la aventura. Y entonces, cuando se decide, tiene que cruzar un umbral por el cual pasa a un mundo extraño, que ya no es un mundo ordinario. Y allí encontrará pruebas, encontrará aliados, encontrará enemigos. Tendrá que ir forjando alianzas y superando esos obstáculos hasta que llegue a la cueva más interna donde está, pues en este caso sería lo típico el dragón o el problema más grande, el enemigo más grande, superar la ordalía que llaman, que es la prueba suprema, y allí pues recoge algo. Puede ser el fuego de Prometeo, puede ser la espada mágica, puede ser lo que sea, el conocimiento de algo, y con ese texto tiene que volver a su mundo normal, a su mundo ordinario, pero ese héroe vuelve transformado por la experiencia que acaba de vivir. Y entonces cuando vuelve a su mundo ordinario, pues ya lleva ese premio que ha conseguido. Y ese premio tiene una parte visible, que digamos es la espada que ha sacado, y tiene una parte invisible que es la experiencia que ha conseguido. Entonces, una mazmorra te da todo el meollo de ese viaje del héroe, si lo necesitas, de gratis. Entonces, es muy sencillo, es un tipo de historia que todo el mundo entiende, porque es muy intuitivo, porque todas las historias que nos han contado de pequeños, las películas que vemos, se basan en este viaje del héroe, muchas de ellas. También lo llaman el mito. Pues eso, o sea, desde Matrix hasta la Guerra de las Galaxias, hasta El Señor de los Anillos, hasta pues es que muchísimas historias se basan en eso. Entonces es muy, muy fácil ponerte a jugar a un juego que vaya de eso, de vale, tenéis que entrar en este sitio, que es raro, que pasan cosas extrañas, ahí tendréis que buscaros la vida, superar ciertas pruebas, llegar a un desafío final, coger algo importante, que puede ser material o inmaterial, y volver. Entonces, eso es muy fácil identificarse y ponerse enseguida a rodar con ello. Yo, al hilo de lo que dices, Diego, yo creo que has definido la base de cualquier juego de rol. En la llamada de Chulu, por ejemplo, Lenus, tus investigadores, por ejemplo, tienen que adentrarse en un sitio, encontrar algo, y la experiencia les va a cambiar cuando vuelvan. Porque tendrán si es que vuelven. Físico. Si es que claro, les cambia en todos los sentidos. Yo creo que mazmorreo, o sea, estoy llegando a pensar, después de todo lo que estamos hablando, que realmente el mazmorreo está implementado en todos y cada uno de los juegos de rol, aunque no lo queramos, porque las mecánicas básicas de cambia la sala por la casa, la mansión Corbett, o sea, la mansión, la calle, la primera esta, la de los Corbett, es una mazmorra, ¿o no? Depende de cómo se dirija. Básica, te puedo dar la razón. La básica, sí. la que viene en el manual de Sexta, sí, te lo compro. Ahí te lo compro. Es una mazmorra. Tú entras dentro y está. Bueno, no voy a decir nada. No voy a desvelar si la gente no. Spoilers no. Vale, me callo. Es que ya iba a decir. No digas más. En cualquier caso, antes de desviarnos del tema, me ha gustado esto que ha dicho Knock Identity. Pero entonces, ¿es una mazmorra el viaje del héroe? Porque jugar constantemente con un personaje en la misma historia, o sea, creo que quiere decir que si estás repitiendo con tu mismo personaje y entras en una mazmorra tras otra, quizá ya no sea el viaje del héroe. No, a ver, yo creo que no es que sea solo eso, es que es como si fuera una versión
en vez de hacerte una casa normal, pues es como si tuvieras una casa prefabricada, ¿vale? Entonces, la mazmorra ya te da el lugar, te da las herramientas, tienes que ponerle pues una motivación. Claro, eso es lo que queda afuera. El cuál es la llamada a la aventura de los héroes y cómo su vuelta transforma el mundo del que vienen, es lo que te tienes que currar tú. Digamos que el esqueleto del medio ya te lo proporciona. Y ese sería pues, como un episodio. También si vemos, hay sagas, por ejemplo, que se pueden dividir en varios subviajes pequeñitos de estos. El héroe consigue algo que le hace crecer y le hace ser capaz de enfrentarse a un peligro mayor. Y eso lo hemos visto en un montón de... O sea, es que Bola de Dragón es eso elevado a N. El 90% de los animes. Claro. Sí. Entonces, es el viaje del héroe. Un viaje del héroe iterativo hasta que la vaca deje de dar leche o el anime de dar dinero, en este caso. Bueno, de hecho, prácticamente todas las historias modernas, como bien decías, Matrix, Star Wars, Harry Potter incluso, se pueden ajustar haciendo determinadas concesiones al viaje del héroe. O sea que realmente es un recurso narrativo que, como decías, viene de la mitología antigua. Si hablamos de héroes como Aquiles o... No me sale ahora mismo el nombre del protagonista de la Odisea, pero ahí está. Bueno, le puedo llamar Odiseo. Pues Odiseo. Me ha gustado. Mira, nos dice Fuegan, y yo creo que esto sería más bien entrar en la parte narrativa, ¿no? O a lo mejor no lo estoy entendiendo, lo estoy entendiendo por otro lado, pero bueno. Hablan del viaje del héroe, pero en una mazmorra también se puede dar la caída del héroe, que sería la contraria. Es cierto que muchas historias acaban de manera rápida, incluso triste, ¿no? 2 críticos seguidos, me cortan la cabeza. Adiós a mi héroe. Claro, pero eso, yo creo que ahí llegamos al punto en el que cuando tú estás viendo la película, es como lo de los vencedores son los que escriben la historia. Tú cuando la estás viviendo, puede ser que a veces estés viviendo la historia de aquel perdedor que no llegó a salir de la mazmorra. Pero bueno, pero tú estás viviendo una historia también. Pues tú tenías ese personaje con sus sueños, sus objetivos, sus cosas, pero el mundo es cruel y no todos llegan a ser héroes. O depende cómo lo veas. Igual el héroe es el que es capaz de morir intentándolo. Una de las magias del rol es que además no siempre acabas en la mazmorra como el héroe, a lo mejor acabas como el villano. Puede pasar eso que me gusta. A tu equipo y que lo que parecía que iba a ser todo para un fin ulterior mejor, para mejorar el mundo, tú has acabado siendo el villano de la historia. Una de las cosas del cambio entre el juego de mesa que decíamos antes del Dungeon Crawler, que es lo que te llama, que dices, oye, ¿por qué no somos malos y en vez de orcos nos cargamos aldeanos? Pues vamos a ver cómo funciona esto, claro. Porque esto ¿quién me lo da el rol? El mazmorreo al final, los juegos de mazmorreo. Pues creo que podríamos hablar un poquito de... Ahora que hemos hablado de convertir al héroe en villano, convertir al grupo quizá en los malos, vamos a hablar un poco de cómo se usa la codicia del jugador en las mazmorras, porque estoy convencido que como directores de juego de mazmorreo, incluso yo creo que en Star Wars, con ese rollito del lado oscuro y el poder que prometen determinados artefactos, Bormo, perdón, creo que estoy convencido de que tenéis algunas herramientas para incitar a vuestros jugadores o a hacer cosas malas o a meterse en trampas o a meterse en historias que les van a complicar la partida solo por el hecho de esa cosa brilla y puede ser una espada mágica. Mira, Dani, te estás descojonando, por favor, empieza. Vamos a ver, solo voy a dar solo voy a contar una anécdota que es esta, y es que a mí me compraban la merienda cuando jugábamos en los soportales por monedas de oro del juego. O sea, me decían, Dani, si te compro una palmera y una bolsa de risquetos, ¿me pones 10 monedas de oro? Y yo, por supuestísimo, daba la vuelta, ponía 10 monedas de oro
y anchas Castilla. Y luego me decían, me compro un camello. Y yo, imposible, porque date cuenta que aquí en el Señor de los Anillos tienes que ir a las tierras del sur. Me quiero comprar un olifante, Dani. Tío, pero ¿cómo vas a comprarte un olifante? Pero si tengo 200 monedas de oro ya, tío. Pero ese para mí es el resumen de la codicia en los juegos de rol de las monedas de oro. Solo... Es un ejemplo tremendamente gráfico, me encanta. Sí, o sea, yo, merendaba bien. yo... merendaba bien. Vale, el subtítulo de este programa va a ser Mazmorreo. Merendaba bien. Vale, y aparte de esa codicia que a lo mejor es más inocente, ¿no? Esa parte del niño de te regalo una palmera, me das monedas de oro. A la hora de meterte en el personaje, ¿no has usado la codicia para meterles en líos a tus jugadores? Javi Sí. está ahí, yo creo que está teniendo algo en mente, así que mientras tú te lo piensas, Dani, que Javi nos cuente. Yo tengo dos ejemplos, uno que han usado contra mí y uno que he usado yo. Por favor. Yo tengo una campaña propia de Star Wars y llegaron más o menos a la sesión 8 o 9 y uno de los del grupo dijo, me estoy dando cuenta de que nosotros somos los malos. Después de haber estado pues haciendo misiones y demás, tal como estaban desarrollando la campaña, todo lo que estaban haciendo, cada vez que yo les ponía esa pequeña recompensa extra que podía estar ahí, pero que, claro, para alcanzar ella, a lo mejor no tenían que hacer, lo que hacían para obtenerla no era lo mejor. Pues al final dijeron, nosotros somos los villanos de la historia realmente, de toda la campaña. Es una campaña en la que hay dos bandos, ninguno de los dos bandos es tan malo como realmente lo somos nosotros. ¿Y lo abrazaron? Lo abrazaron. Y lo siguen abrazando hasta los fines últimos. O sea, bueno, y el otro ejemplo que tengo es el que usaron para mí, que es precisamente también una campaña de Star Wars en la que yo estaba jugador, una en la que tú además, Lenus, has estado, y que me tentaron con el lado oscuro de la fuerza, el lado gris yo diría más bien, pero... Claro, justifícate ahora. Pero claro, llegó un momento en la campaña en la que yo vi mis objetivos. Si yo quiero seguir mis objetivos, no puedo seguir con este grupo. Traicioné a mi grupo. Intenté, liar la parda. Pero por unos fines que, en mi opinión, de mi personaje estaban bien, aunque desde el punto de vista de otros quizá no fuesen los correctos. Y ahí el Isma, que fue el máster, creo que desarrolló perfectamente la campaña para que nos diesen esas dicotomías morales. Yo solo quiero decir, y para zanjar este tema, no meternos en detalles, que sus dicotomías morales incluían secuestrar niños. Dani, ¿estabas pensando en...? Estaba pensando que es inherente, la codicia es inherente en sí al mazmorreo y al ser humano y al rol. Y al rol de mazmorreo. Posiblemente para otras temáticas no, pero yo creo que la codicia es uno de los motivos. Pero no la codicia en sí por el hecho, sino la codicia de abrir la siguiente puerta y de conseguir lo que hay detrás y de derrotar a ese enemigo o de derrotar ese puzzle. Entonces, al final es tan fácil, o sea, a mí me resulta más o menos sencillo porque los jugadores que juegan, por lo menos en mi experiencia, los jugadores que han jugado ya vienen con esa codicia, porque el rol al final te permite conseguir lo que no puedes conseguir en tu vida real. Tú en tu vida real no puedes conseguir un cofre lleno de monedas o derrotar a un enemigo que mide 300 metros más que tú. Por lo tanto, cualquier hito o cosa o cualquier experiencia puede ser motivo para que esa codicia salga, ya sea una codicia buena o una codicia mala, o lo que ha dicho Javi, o convertirse en el lado oscuro. Eso no lo puedes hacer en la vida real. Bien, ¿y tú, Diego? ¿Tienes alguna historia al respecto de eso? O sea, al final está por un lado la codicia como personaje, que la usas como gancho de la historia, pues hay una gran recompensa, o yo qué sé, o tienes que rescatar a estos que han secuestrado, que están en tal sitio, tienes que bajar a la mazmorra para liberarlos, y entonces, pues bueno, tienes la codicia de esa fama de ser, mira, voy a ser un aventurero reconocido si consigo hacer esto. Entonces, esa es un poco la codicia del personaje, pero luego, como ya estabas metiendo en materia, he visto que está la codicia del jugador, pero que lo que codician no es, bueno, a veces sí que puede ser, porque, claro, tener un personaje que sea más poderoso, que sea tal, pero luego al final tienen codicia de conocimiento, codicia de saber, o sea, es como la perdición de los liches, porque al final dices, es que me da igual que haya ahí dentro un cofre con 500 monedas de oro o con 5 millones, lo que quiero es saber qué pasa.
¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué pasa? ¿Por qué estos estaban aquí? Tienen la codicia de desentrañar la historia y hay veces que a lo mejor tenían pues de terminar una aventura o terminar un módulo con el pescado vendido, como si dijéramos, ya estaba todo hecho, y después diciendo, es que yo volvería a bajar para saber qué ha pasado con no sé qué, una trama secundaria de la mazmorra que se ha quedado sin resolver. Entonces, tienen esa codicia de, claro, volver a entrar a la mazmorra, volver a entrar al peligro, incluso perder tiempo de lo que parece ser la historia principal, por decir, tengo esa codicia de desentrañar los secretos de las cosas que he ido viendo. Entonces, con esa, o sea, puedes jugar con la codicia a dos niveles. Puedes jugar con la codicia de, vale, todavía no estás involucrado en la historia, no estás involucrado con tu personaje, te voy a dar esa codicia falsa que a tu personaje le interesaría, pero luego, una vez que ya llevas unas cuantas sesiones, ya tienes no a los personajes, a los jugadores enganchados pues es como las telenovelas, como tú ves a tu madre y dices, ¿qué haces viendo eso? Y como se lo quites, te deshereda. ¿Por qué? Porque la tienen enganchada ya en la propia historia. Quieres saber qué pasa. Bien. Pues yo creo que podemos hablar un poquito de cómo han evolucionado esos juegos a los que al final habéis dedicado vuestro tiempo como máster de mazmorreo y por qué os habéis quedado con el que os habéis quedado. Porque, por ejemplo, Javi, que es la contrapartida, ha pasado de jugar a un sistema muy simulacionista que se puede considerar mazmorreo, que es Star Wars D6, a jugar Star Wars, la última versión, que ahora mismo no sé cómo se llama el sistema, fallo mío. Y además sistemas que no tienen nada que ver, como Ryutama o Séptimo Mar, que creo que ninguno de ellos encaja. Bueno, Ryutama, que eso no es mazmorreo, discúlpame. Sí, de hecho, Ryutama, los viajes entre un punto y otro se podría considerar una mazmorra, realmente. Totalmente. Por favor, abrirme los ojos, porque es un concepto que para nada yo asociaba con Ryutama. Sí, tiene aquí... Sí, o sea, no es una mazmorra cerrada per se, pero al final tú, cuando quieres ir de una aldea a otra, tú vas pasando por diversos climas, por diversos terrenos, y cada uno con sus dificultades y demás. Entonces, realmente, traspolado, tú lo podrías considerar que son una mazmorra con diversas salas, una detrás de otra, y en cada una de ellas te pueden pasar cosas. Sí. O sea, que Ryutama tiene la mecánica de abres la puerta y te encuentras... Sí, realmente es así. Hostia, no me hacía la idea para nada. Bueno, al hilo de eso, o sea, podríamos, porque claro, hay muchas cosas que se pueden considerar mazmorra que no es mazmorra per se como tal. Por ejemplo, ir por un bosque muchas veces también es como una mazmorra. Entonces, al final, yo creo que lo que tiene... digamos que, o sea, cuando estás en un ámbito en el que quieres, tus personajes quieren ir a hacer sitio, tienen que explorar algún área que tienes restricción de movilidad, o sea, no puedes, no es como decíamos, vas de un sitio a otro, solo no puedes ir donde quieras, puedes ir siguiendo los pasillos de la mazmorra o por los senderos que te deja el bosque, tienes restricción de recursos, no puedes, tú no vas por medio del bosque y tienes una tienda para comprar comida, tienes que ir preparado de antes, y restricción de información, porque tú no tienes toda la información de lo que pasa ahí, es un lugar misterioso. Entonces, cuando se cumplen esas tres cosas y los personajes tienen que navegar por un entorno con eso, se puede considerar como si fuera una mazmorra. Aunque sea una ciudad, aunque sea Night City, un barrio de Night City del Cyberpunk, es perfectamente una mazmorra. Un edificio de oficinas en el Cyberpunk es perfectamente una mazmorra. La casa Corbett puede ser una mazmorra. Un bosque, una comarca como el Ryutama si vas de un sitio para otro. Entonces, vale, entonces, si he entendido bien, se necesitan tres cosas para que se puedan considerar mazmorreo. Una es limitación de recursos, otra es limitación de la información y otra cosa es limitación de la movilidad. Por ahí empezaría bien. La movilidad, debo decir que en el caso de Ryutama, por ejemplo, no pasa. Porque tú realmente ellos, si quisiesen, podrían darse la vuelta, podrían irse a cualquier otro lado. Lo que pasa es que habitualmente tú les has dicho que tienen que ir allí, les has puesto algo y ellos nunca se desvían. El grupo, a mí no me ha pasado que se hayan desviado en mitad de un viaje para ir a otro lado. Sí me ha pasado que cuando han llegado al destino, se han distraído en el destino mucho más tiempo del que deberían, pero en lo que es siempre en los viajes, eso siempre
siempre, si se les pone un objetivo lo suficientemente claro, suficientemente atractivo, siempre van a él. Vale, pero bueno, el que los jugadores vayan al cebo, todos los juegos de rol funcionan así. O sea, pocos son los que ves que los jugadores dicen, no, yo me voy a casa a cenar. Es tarde. Que creo, No. Creo que estamos llegando a la conclusión de que todos los juegos de rol son de mazmorreo. Y... Hombre, yo discrepo ahí porque, pero muchísimo. Yo por soltarlo, pero haz introspección. Tú que eres de Chulu y estás aquí con gente mazmorreo, haz introspección la próxima vez que dirijas la llamada. Ni siquiera te estaba dirás, pensando. esto es una mazmorra lo que estoy haciendo y puede que haya un choque en ti. Ni siquiera estaba pensando en la llamada de Cthulhu, porque es verdad que la llamada de Cthulhu, dependiendo de la historia de cómo la dirijas, se puede asemejar mucho a una mazmorra. Ahí te doy toda la razón. Pero me vienen a la cabeza, por ejemplo, sistemas como Sphinx, Cuento de Ánimas, Céntimo por mis pensamientos. Ninguna de estas es curioso. Bueno, excepto Sphinx, todas son más enfocadas al terror o al drama y demás. Ninguna de estas me encaja para nada en... Pero tú fíjate en las 3 premisas que ha dado Diego antes. Sí. Yo las voy a poner en práctica en los juegos cuando no los juegue. O sea, y fíjate que luego al final termino poniendo siempre algo de mazmorreo en todos los que hago. Pero por ejemplo, no he jugado a esos justo que dices, porque no son de mi cuerda, pero me gustaría. Y en ese momento me gustaría validar esas tres reglas y en algún momento se cumplen las 3. Porque me parece que se cumplen en muchísimos más juegos de los que nos imaginamos. Sí, a mí me ha sorprendido que la llamada de Cthulhu en esa base encaje. Y encaja. O sea, realmente encaja. Es cierto que es más sutil, por así decirlo, el cebo es distinto, quizá tienes más opciones de movimiento, dependiendo de la partida, por supuesto, pero sí que encaja. Esas 3 columnas, esos 3 check, muchas partidas de las que yo mismo he dirigido lo tienen. Es curioso, pero es verdad. Sí, es lo que decía, que con la mazmorra te baja todo eso, toda esa estructura de cómo montar la historia, te lo baja a un nivel visible y material. Entonces, lo que tú podrías considerar en la llamada de Cthulhu, que es lo que suelen llamar como un point crawl, que en vez de ser un dungeon crawl tienes puntos. Esos puntos pueden ser localizaciones, eventos, un personaje al que vas a visitar, y conformas una investigación. Digamos que esa investigación sería tu exploración moviéndote entre esas cosas que se te dan. Cuando todo eso lo bajas y dices, esto en vez de ser el bar de no sé quién en Boston, y esto en vez de ser la casa de la viuda de no sé quién y la estación de tren es una sala que hay un pasillo que la conecta con la otra y que la conecta con la otra, es bajarlo todo a un nivel mucho más material, pero que al final es eso, es como una especie de versión de juguete de una historia más grande. Vale, al final estamos volviendo un poco a lo que yo os comenté al principio, ¿no? Que es como diseñar esa mazmorra es la estructura base para una partida de rol. Al final, las diferencias que está viendo, por ejemplo, las diferencias, si consideramos que ambos son sistemas mazmorristas, entre Dungeons and Dragons y la llamada de Cthulhu, es como llegas a la mazmorra. Pero la mazmorra es el esqueleto. Sí, y lo que pasa es que lo que en una mazmorra es un pasillo, en la llamada de Cthulhu puede ser una pista, que te hace poder ir de un sitio a otro, porque te hace poder llegar de un sitio a descubrir el siguiente. Nunca pensé que me fuera de este programa pensando que la llamada de Cthulhu fuera un juego de mazmorras. Me habéis violado el cerebro. No, tú has empezado diciendo, yo no soy ningún experto en mazmorreo, pero realmente te has dado cuenta de que has venido al sitio correcto, porque estamos hablando cuatro directores, 4 narradores de mazmorreo. Lo que pasa es que uno no lo sabía hasta que has llegado al programa. He visto la luz y quema. Bueno, pues me he quedado con las ganas de saber, así que os vuelvo a preguntar. Dentro de esa evolución que habéis tenido entre los juegos de mazmorreo, insisto, uso de ejemplo a Javi, que pasó de Star Wars de 6 a la versión actual de Star Wars, y Ryutama, que también es mazmorreo. ¿Cómo os habéis quedado? O sea, ¿cuál ha sido vuestra evolución por los sistemas y por qué os habéis quedado con el que os habéis quedado al final? De hecho, me gustaría, Dani, que respondieras tú primero. Y a Diego le voy a meter un poquito más de cizaña. Hombre, es que... ya sabes que teníamos la mayor. Exacto. Y al final, yo en mi caso, pues nada, sí, ya te digo, al final después de probar muchos sistemas y de saber un poco y de haber dirigido pues
unos cuantos juegos, no un montón, porque no son un montón, sino unos cuantos, pues al final yo me he quedado con Dungeons and Dragons como sistema porque me parece que tiene todo lo que me gusta y que lleva el concepto del mazmorreo a un colchón bastante cómodo para que todo el mundo se divierta, por lo menos. Y yo creo que por eso estoy ahí, por eso continúo y sigo, porque creo que, pues bueno, entre lo que va evolucionando el juego y lo que voy evolucionando yo como narrador a la hora de narrar, creo que es un camino chulo. Pero estamos hablando en concreto de Dungeons and Dragons quinta edición, porque no ha sido la única. No, claro, no, hombre, sí, en este caso quinta, pero vamos, yo probé 3,5, cuarta un poquito y ya quinta fue la que me llegó a convencer. Vamos. Vale, ¿y por qué te quedas con Dungeons and Dragons? ¿Por qué no Pathfinder, por ejemplo? Llámame vago, pero no, pero es así, es el sistema, es un sistema que todo el mundo, es una IP, una propiedad intelectual que todo el mundo conoce. Tiene un sistema bastante sencillo para mí de explicar. No quiere decir que sea sencillo per se, pero para mí me resulta muy sencillo explicarlo, porque ya tengo generado una serie de mecánicas a la hora de explicarlo y creo que da pie a muchísimas cosas y se pueden crear mundos increíbles y se puede jugar un montón de cosas con el sistema de D&D y con D&D en concreto, pues a fantasía épica. Vale, pero entonces te quedas con ello más por comodidad que porque haya algo diferenciador que digas, este es el bueno. Es que ningún sistema o sea, estoy enamorado del Mutant Year Zero Engine. Estoy enamorado del que es el Cow Pathfinder ahora con todo lo del este. A mí no me parece que no haya, o sea, excepto ciertos sistemas muy en concreto, que no voy a decir por no ofender a fans, excepto 2 o 3 sistemas, el resto me gustan. O sea, siempre están bien, siempre van a dar una oportunidad y una posibilidad para desarrollar un tipo de historia u otro. Me quedo con D&D porque al final es mi zona de confort. No quiere decir que no quiera salir a veces. Por aquí te piden que te mojes. Ofende. No, en absoluto. No, porque no, de verdad, no me gustaría mojarme porque yo entiendo que hay gente que le puede gustar ciertos sistemas que para mí los considero muy malos y que no son y que me parece que es su opinión de quererlos es totalmente libre y adelante. Por eso no, lo siento, pero no me voy a mojar. Bien. Pues, Diego, como tú dices, me niegas la mayor y está claro por qué. Porque tú no te has quedado con un sistema. O sea, yo creo que de los narradores que conozco de Contemplar Rol personalmente, eres el que más sistema juega y llevo años de amistad con Ismael. Y además, los más raros. He visto cosas... Bueno, ya si habláramos de la partida de Ceceus, pero eso es para otro programa. Entonces, ¿cómo ha sido tu evolución por el mazmorreo y por qué no te quedas con ninguno? Pues a ver, yo empecé como ellos, como he dicho antes, con el de los Anillos, pues porque era lo que se despachaba entonces. O sea, tú ibas ahí, deme cuarto y mitad de rol y te daban eso. Era lo que había. Luego de ahí lo siguiente que jugué, que fue lo primero que dirigí, fue el Cyberpunk 2020. Luego Warhammer Primera, que de hecho todavía tengo por ahí el libro. Y luego ya la llamada de Cthulhu. Y luego ahí, bueno, sí, también jugaba Vampiro un poquillo, aunque no tanto. Y luego pues jugando a Cthulhu ya me quedé más tiempo. Y pues eso, al final también me gusta ver diferentes sistemas, ver en qué es fuerte cada uno, qué hace bien. Hay sistemas que me gustan, que son muy narrativos y hasta que son sin máster. O sea, yo me he jugado fiascos y me los disfruto, pero vamos, no veas cómo. Y es una cosa pues puramente narrativa. O sea, que la mecánica es más una excusa para que improvises cosas que una mecánica. Y luego hay cosas también que me gustan, que son muy simulacionistas, por ejemplo. Que ahí ya es más difícil encontrar gente para jugar, eso te lo voy a reconocer. O sea, cosas de estas ahí noventeras. Bueno, desde aquí digo, mientras ve que vas a seguir, o sea, que ve preparando el speech, bien, desde aquí digo que si veis una partida de Diego, de este señor libre, apuntaros, porque yo no sé si os gustará el sistema o no, pero divertiros, os vais a divertir muchísimo. Por favor, Diego, continúa. Ahora me haces hype. Y pues eso, ahí pues hay
cosas que me gustaría probar más de las que pruebo, si encontrar gente y también tiempo, porque hay muchas veces que tienes... no, están diciendo por ahí que una partida de Men, pero eso no se puede sacar. Una partida de Men. No sé qué es Men, pero ahora quiero saberlo. O sea, no he mirado las connotaciones legales, pero probablemente sea ilegal jugar a eso en 40 estados o algo así. Bien, entonces continuemos. Vale, pues por eso me gusta probar sistemas diferentes, ambientaciones diferentes, ver cuáles son los puntos fuertes y flacos de cada uno. Entonces, pues eso, hay historias que a lo mejor te apetece por lo que decíamos, que te apetece ponerte ahí y ponerte a calcular si mi pica es más larga que la tuya y tú has traspasado mi guarda, entonces mi daga es más efectiva que tu lanza porque no sé qué, y te gusta meterte en ese fregado y un día te apetece y dices, hoy me siento hardcore, me he levantado hardcore y me apetece sacar la tabla de logaritmos. Y pues y te la sacas y te lo gozas, que hay gente que se lo goza. Y hay otro día que dices, no, a mí sácate una moneda y te lo juegas al cara o cruz, y si tienes la habilidad, al cara o cruz con ventaja. Y ya está, y ese es el sistema que me hace falta. Porque he venido a contar una historia y me interesa más la interacción entre los personajes que otra cosa. Entonces, ahí igual soy un poco raro porque estoy en los dos extremos. Porque por un lado jugaba cosas roleras bastante hardcore, y por otro lado también estaba haciendo hasta hace no mucho teatro de impro. Entonces la parte de crear historias entre muchos sin reglas también me flipa. Entonces no me importa irme a un extremo o al otro. Entonces, pues oye, pues yo pruebo cosas. Mira, por ejemplo, una cosa que me llegó fresquita el otro día, Goblin Slayer, el juego de rol. Juego polémico por lo que sea, no vamos a entrar en detalles porque nos banean el vídeo. Polémico es el anime en el que se basa, pero en el juego no pone nada de las partes. O sea, si tú te lees esto como juego y tal, no vas a encontrar nada polémico. ¿Y has avanzado lo suficiente como para valorar el juego? Lo que estoy viendo de momento me habré leído como la mitad. Es muy, muy fácil de leer y está pensado para alguien que no tenga ni idea de jugar al rol. Me parece que está muy bien. Claro, tienes que saber inglés, porque no está traducido. Ajá. Pero me parece que está muy bien contado, con ejemplos. Es un libro muy gordo, pero porque viene todo muy explicadito. El ejemplo de cómo hacer el personaje, para qué sirve cada cosa. Explicando cosas que a lo mejor muchos ya preconcebimos. O sea, está muy bien contado, porque yo creo que lo habrán hecho como para fans del anime que no tienen por qué saber qué es un juego de rol o cómo jugar. Entonces, y el sistema parece sencillito, es muy como videojuego japonés. Hay muchos sistemas, sobre todo que vienen de Japón, que intentan eso, ¿no? Como simular un videojuego hasta cierto punto dentro de lo posible. Es que Japón no es un juego donde no es un país donde el rol sea un ocio tremendo, ¿eh? O sea, no es de estos, entonces tienen que tirar siempre de lo que les gusta allí en Japón, que son los videojuegos, animes, mangas y todo este tipo. O sea, no es un ocio habitual, eso es cierto, pero si te fijas un poco en la cantidad de animes que hay relacionados con la alta fantasía, o que incluso creo que Marta nos decía hace un rato que el género se llama Isekai, gente que muere, les atropella un camión y aparecen en un mundo donde son personajes de un juego de rol y suben de niveles y van superando mazmorras. O sea, que lo que es el concepto del mazmorreo sí que les ha llegado de una manera o de otra. Sí, lo que pasa es que les ha llegado como refrito. O sea, te cuento. Allí, como en muchas otras cosas, bueno, TSR, de los que ya hemos hablado, pues sí, te tuvieron la gran ventaja y virtud de publicar el primer juego de rol. Bien, pues un aplauso para ellos. Pero en cosas de marketing, sobre todo internacional, eran un desastre. Entonces no llegaban traducciones y entonces pues se dan casos como que durante muchísimo tiempo la gente jugaba juegos de rol de romance con el Warhammer en Polonia, porque Game Workshop fueron los únicos que tradujeron un juego de rol al polaco. Entonces era el único sistema de reglas que tenían para todo. En Japón, ¿qué pasó? Que no llevaron Dungeons and Dragons y solo la gente que sabía inglés, que por aquella época no eran tantos en Japón, podían jugar. Entonces
Pues, como decían por ahí en los comentarios, ahora mismo el juego más popular en Japón es la llamada de Cthulhu. ¿Pero por qué? Porque Chaosium lo tradujo, la gente se acostumbró y es lo que lo peta. Y... O como dice Guille, porque nos llevan años de ventaja. No, date cuenta que también es mazmorreo, Guille. Así que tanto monta tanto, Entonces, ¿qué pasó? Que ellos conocieron el mazmorreo y los juegos de rol no de la fuente original, sino porque empezaron a jugar a los juegos de mazmorritas que hacían, tipo el Rogue y cosas así, el Wizardry sobre todo, que sí que se lo bajaban pues, con los BBS, esto, lo que hubiera. Los juegos sí que los tenían. Entonces tenían videojuegos que habían hecho basados en las primeras mazmorras de Dungeons & Dragons y esa fue su primera experiencia. Y cuando dijeron, pues como decía Dani, a mí este tablero, este videojuego se me queda corto, quiero más, lo que hacían era reinventar un juego de rol de papel y lápiz a partir del videojuego. Entonces, claro, ellos hacen... o sea, su historia es hacer un juego de rol a partir de un videojuego que está basado en un juego de rol. Entonces, por eso son tan particulares. Sí, es una manera muy complicada de algo que ya está inventado. Está inventado, pero ellos no lo tenían. O sea, la gente, quien hacía los videojuegos se preocupaba de traducirlos al japonés y allí lo petaron, porque pues allí, al contrario que en Europa o tal, en esa época tenían muchos ordenadores, tenían mucho acceso a la tecnología y podían jugar muy fácilmente y vendían un montón los videojuegos y lo otro pues no tenía mercado porque no se sabía que eso fuera una cosa siquiera. Y sin embargo, los primeros videojuegos tipo mazmorra, que me vienen a la cabeza, los Dragon Quest son más tácticos, Final Fantasy también, dentro de que son juegos de rol, son más tácticos, pero por ejemplo los Shining Force o Shining the Holy Card son japoneses y lo mismo soy el único hardcoreta que sabe de lo que está hablando. Pero es justo lo que te dice Diego, es que es justo eso, o sea, esos salieron porque los desarrolladores vieron, los pocos que conocían, vieron la posibilidad de traer ese TTRPG, ese Tabletop RPG al videojuego. No traducirlo, sino crear un videojuego a base del juego de rol que existiera en Estados Unidos o en Europa, más bien en Estados Unidos. Bien, pues voy a haceros una pregunta para que os mojéis un poquito y también para daros a conocer un poquito más. Entonces, premisa absurda, por supuesto, pero por alguna razón van a prohibir todos los juegos de rol de mazmorreo menos uno. ¿Cuál os quedaríais? Javi, te toca elegir. Ya sé que no es lo tuyo y tú jugarías a otra cosa, pero si alguna vez te apetece mazmorreo, solo puede ser uno. Bueno, realmente hemos dicho que todos los juegos de rol tienen mazmorreo, o sea que podrías coger cualquiera. Trampa. No, trampa. Desde la premisa de lo más típico, ¿vale? Los juegos de los que estamos hablando principalmente, sin analizarlos como hemos hecho nosotros, que creo que hemos roto varias cabezas, incluida la mía. Pero no, hablando de, pues, clásicos de mazmorreo, Dungeons & Dragons, Pathfinder... ¿Te permito Ryutama? No te lo permito. Star Wars sí que te lo permito. Me quedaría con Star Wars. ¿Pero por la ambientación o por el sistema? Por la ambientación. O sea, si estamos hablando del sistema de 6 o del de Fantasy Flight, desde luego también por el sistema, porque a mí me gusta el sistema de Fantasy Flight. Y aparte, pues la ambientación, porque soy un auténtico fanático de Star Wars. Entonces, es lo que tiene. Vale. Dani, que para ti va a ser más fácil que para Diego responder. Me queda solo uno, porque solo uno. Lo estaba mirando, de verdad que lo estaba mirando y estaba entre Clásicos y Dungeons & Dragons, uno de los dos. Venga, me voy a ir con D&D, lo que se esperaba de mi respuesta, pero con mucha pena por Clásicos, que me encanta. ¿Por qué ya que estamos? ¿Qué es lo que hace que Clásicos lo valores casi tanto como Dungeons & Dragons? Porque es una experiencia un poco más pura, o sea, más pura en el sentido de puedes seguir jugando a mazmorreo, pero sí que hay como una especie como de trasfondo clásico de muerte rápida en el sistema de embudo que ha contado Diego antes, y luego en el desarrollo de los personajes puedes seguir desarrollándolos y luego ya se convierte, tiene como esa parte primera que tiene de vieja escuela, los clásicos del mazmorreo, y luego poco a poco, y luego tampoco me voy a poner a hablar de clásicos ahora, pero sí que tiene... dale. No, pero es que al final tiene ciertas mecánicas y ciertas cosas que sí que son bastante buenas y que
las clases de los personajes. O sea, tú no eres clase. Tú no eres. Un elfo no es una raza, es una clase. O sea, no sé si me explico. O sea, tú eres un campesino o eres un elfo. O eres un enano, eres un campesino, o eres un elfo, o llevas un elfo con un asno, lo que decía antes Diego. Entonces, la forma de enfocar los problemas, ese. No sé, como esas viejas historias de rol que se cuentan, pues yo creo que me haría dudar entre D&D y clásicos, la verdad. Yo creo que a lo que se refiere Dani con eso un poco es a que ahora hay en los juegos más modernos en los que antes había muchas cosas que no estaban regladas, que se dejaban al máster para decidir, o entre los jugadores, o cada mesa, cada campaña hacía su propio convenio de no eran reglas, eran pues como unas... como la jurisprudencia esta que dicen en la ley británica y de Estados Unidos, pues como cosas que no vienen, pero bueno, tienes tus precedentes de cómo se ha ido haciendo las cosas y no está arreglado y tú lo resuelves como quieras. Entonces, todas esas cosas se fueron en versiones sucesivas refinando, añadiendo más reglas y más reglas, pero claro, ahora ¿qué pasa? Que la gente cuando tiene un problema, cuando lo quiere solucionar, mira a ver en la hoja de personaje a ver qué pone y cómo lo puede solucionar, en lugar de pensar como jugador. Yo creo que es lo que se pierde. Antes tú decías, tengo que hacer no sé qué, pues tengo que saber si en esta habitación hay trampas, por ejemplo. Eso es muy típico. Dices, es que no tengo detectar trampas. Bueno, no tienes detectar trampas, pero puedes coger, que era lo que hacía la gente antes, puedes coger una pértiga de 10 metros y ir tocando las cosas desde fuera. Entonces es ese tipo de cosas y de artimañas y de cosillas que en los juegos nuevos que están tan reglados se pierde. Vale, o sea que quizás sea ese puntito de libertad y también ese olor a vieja escuela que decía Dani, lo que hace que Clásico sea más único. Sí, es un poco todo. O sea, único no, pero si me tuviese que quedar con uno, es que, yo qué sé, es que estaría ahí entre los dos, entre la capacidad y el músculo que tiene Dungeons and Dragons como juego, es como un leviatán enorme, y luego tienes pues a ese monstruo antiguo con dientes grandes y un montón de pústulas que está metido en una cuevecilla y que te invita a que pases dentro. O sea, o te enfrentas a uno o a otro, a la tarasca o al moho gelatinoso este. No sé, yo los comparo así y no sé con cuál de los dos me quedaría, pero sí. Venga, vale. Y tú, Diego, yo sé que tú lo tienes más difícil, porque se me vienen 3 o 4. De hecho, es curioso, el único que no te he visto que hayas montado una partida es Dungeons and Dragons. Pero... Bueno, pero es que a mí me parece, o sea, cuando he jugado como jugador, pues sí, está bien, te lo pasas bien. No creo que me gustase mucho dirigirlo, por eso, porque tiene muchas reglas para muchas cosas que veo que no le aportan. O sea, cuando yo quiero, pues lo que decíamos, tiene muchísimas reglas y sigue teniendo la misma abstracción de combate que teníamos a finales de los 70. Entonces, digo, si quiero una cosa que tenga muchas reglas, quiero algo que sea más verosímil, más simulacionista, pues como podría ser un RuneQuest, como podría ser un GURPS, si quieres. Entonces, como que por ahí no me entra. Y para el nivel de abstracción que tiene, veo que hay cosas más sencillas de manejar, pues como el clásico de Mazmorreo, o como incluso versiones más antiguas de propio Dungeons and Dragons, que no tenían tanta cosa. Entonces, o sea, está bien, pero pues yo no me veo dirigiéndolo, no me llama. Entonces, ¿con cuál te quedarías? Si tuvieras que elegir, ya digo, esta ley absurda marcial y solo puedes dirigir uno que tenga que ver con mazmorreo. Si me tengo que quedar con uno. Claro, es que con todo lo que hemos sacado es que mazmorreo puede ser cualquier cosa. No, pero esta ley la ha hecho un mente cerrada que no ha tenido la liberación que hemos tenido nosotros y el análisis que hemos hecho nosotros de todos los juegos de rol. Y que considera lo más clásico relacionado con las mazmorras, tipo, pues eso, alta fantasía, exploración, búsqueda y loteo, ¿vale? Este tipo de juego. O sea, por ejemplo, Conan te dejaría meterlo, por ejemplo. El de Conan no te creas tú. El de Conan hace una cosa muy bien y no son las mazmorras. Entonces, me lo quedaría, pero no por eso. El de Conan es un juego pulp de héroes flipados
muy, muy bueno y hace eso muy bien. Tienes que cogerle un poco el punto al sistema porque tiene sus historias, pero eso es como para historias pulp está muy bien. Para historias de mazmorra, pues no lo veo tan crítico. No sé, yo creo que me quedaría pues con alguna versión OSR, alguna versión antigua de estas de Dungeons and Dragons por lo clásico. O sea, por decir, vale, pues esto cuando se popularizó y se hizo famoso y se hizo algo que digamos, esto es digno de jugar y nos gusta, pues fue con eso. Pues yo qué sé, pues por algo sería. De hecho, por ejemplo, el Dungeons and Dragons, la última edición me parece más de jugar a superhéroes en un entorno pseudo medieval que lo que sería que está muy bien y es muy legítimo, pero no es la experiencia de mazmorreo, de ir con el culo apretado por el pasillo con la pértiga esta que te digo, porque en cuanto tienes nivel 2 o 3 ya aguantas una buena mantita de hostias. Ajá. Entonces, para mí se gana en epicidad de las historias que puedes contar, que está bien, pero es otro tipo se me ajusta más a otro tipo de juego que al de mazmorra. Entonces me quedaría con un Dungeons pero más antiguo. Yo qué sé, pues igual, para que sea un libro solo, pues el Rules Cyclopedia, el del 93, que era todo el básico junto. ¿Estamos hablando de qué numerito? Porque yo la verdad es que Dungeons lo controlo lo justo. Pero es que entonces no tenían números. Era un libro. O sea, ni siquiera está en eso. Pues, mira, la verdad es que es algo que podríamos comentar también para ejemplificar lo que es la evolución de estos sistemas. Podríamos centrarnos un poquito en Dungeons and Dragons, que por cierto, si como espectadores os escama que no... Pero ese libro tiene más tiempo que yo. No, físicamente no. Este libro me lo compré el año pasado, la magia del print on demand. Ah, amigo. Pero salió en el 93 este. Interesante. Pues lo que iba diciendo, quizá como espectadores os sorprenda que no estemos metiendo más caña a Dungeons and Dragons. Pequeño spoiler, no será el siguiente, pero en alguna próxima edición de Presentamos el Rol nos meteremos de cabeza en Dungeons and Dragons y hablaremos de su evolución, sus versiones, sus problemas con el tema de las licencias, todo eso saldrá en el programa. En este, pues eso, nos queríamos más centrar en explicar este tipo de juego que a lo mejor... De hecho, voy a contar mi experiencia personal con Dungeons and Dragons como jugador, nunca como máster. Nunca me he atrevido como máster porque me parece abrumador. Y como jugador me parece lo mismo. Independientemente de que es un sistema que me llama, tiene un trasfondo que en ocasiones me llama, me da tanta pereza tener que leer tantas normas para crearme un personaje, que la última partida que yo jugué era entre colegas y yo dije, chicos, yo esta me la voy a saltar, hasta que uno de los jugadores me dijo, ¿y si te hago yo el personaje? Estoy dentro. O sea, me parece abrumador. ¿Esto no es un problema para gente que viene de nuevas, que no conoce el mazmorreo? Realmente hay gente que disfruta con ello. O sea, hay gente, la mayor parte, o sea, hay gente que realmente disfruta muchísimo haciéndose un personaje. Hay gente que posiblemente no haya jugado en su vida y se haya hecho, o no juegue solo una partida al mes. Yo tengo un jugador que solo juega una partida al mes, pero tiene en su plataforma 200 personajes creados y 200 minis en Hero Forge de cada uno de sus personajes, para que te hagas una idea, con su ficha, con cada uno de ellos. Entonces, yo creo que como iniciación el mazmorreo está muy bien en general. Creo que es uno de las mejores cosas para poder iniciarse en el rol, porque es sencillo, todo el mundo lo conoce, es una temática, y luego las creaciones de personajes se pueden hacer de una manera que sea mucho más amable. Pues con los formularios que tenemos en el Contemplar Rol, no por hacer publicidad de pero con ciertos sistemas que se tienen pues para hacer o con una sesión cero, o se hace o se juega un clásico del mazmorreo que la ficha es así. Te puedo decir, Diego, que es nada, que no. Sí, claro, pero por ejemplo, vos generas aleatoriamente y las repartes. Claro, pero vosotros mismos habéis definido la diferencia entre un personaje que no es un héroe, que no tiene ficha prácticamente, porque lo que tiene, como habíais dicho, una guadaña y una gallina. Pero cuando hablamos de un personaje nivel 3 de cualquier clase, prácticamente, quitando quizá el bárbaro o el guerrero, y tampoco tanto, ya estamos hablando de que hay que mirar, sobre todo, mi recuerdo viene mucho de la 3.5, eso es cierto,
pero hay que mirar hechizos, hay que mirar dotes, habilidades, características. O sea, estamos hablando de muchas cosas sin siquiera plantearte sentarte a jugar, solo a hacer el personaje. Sí. ¿Te acuerdas lo que te decía de lo que para mí, en mi opinión, tiene muchas reglas y tal? Y aún así me he quedado con un Dungeons and Dragons. Pues, pero me he quedado con un Dungeons and Dragons de antes de Wizards. Porque a partir de la 3 se metió todo eso que está diciendo. O sea, a lo último de TSR empezaron a sacar muchas reglas, pero eran todas opcionales. Si te coges el ADI de segunda, te coges la base, no era tan abrumador. Mirabas una tabla y ya sabes que tenía tu personaje a ese nivel. Y ya está. Pero luego ya empezaron a meter que si las dotes, que si cosas que tenías que ir eligiendo, ahí se complica. Si te vas a lo que se jugaba más entonces, en los 80 y en los 90, crear los personajes no era realmente tan complicado. O sea, había muchas cosas muchísimo peores. O sea, mismamente en el Merc o el Rolemaster se tardaba más. El GURPS es demencial, o sea, crear personajes de GURPS a mí me gusta, pero porque soy un flipado, pues como decía Dani, pero porque me mola, pero crear personajes del GURPS es para hacer un máster. O sea, yo eso sí juego, voy a dar pregenerados, porque no quiero sentarme 5 horas con cada persona a hacer un personaje. Pero yo los demás los recuerdo bastante rápidos, ¿eh? O sea, yo al final cagaba personajes, pero vamos. Venga, hombre, Javi, venga, por favor. Muchas de las cosas eran aleatorias de tirar los dados, entonces al final iba saliendo la ficha sola, ¿eh? Mira, es que me voy a ir a la... Pero tenías que tirar más cosas. En el Dungeons and Dragons de esa misma época, de los 80, tirabas para las características y te decías, ¿y en qué nivel quiero estar? En nivel 4. Mirabas una tabla y decías, vale, tienes este bono, este no sé qué, este número de hechizos y ya está, hecho. O sea, que también era sencillo. O sea que al final se ha abrazado la simplicidad del sistema y por eso has elegido uno que no tiene lo que yo he dicho, que me abruma. Y bueno, por ahí por el comentario, por ejemplo, Fuegan decía que le pasaba exactamente lo mismo. Pero, o sea, pero a diferencia está que, por ejemplo, Marta nos dice que a ella le gusta crear a personajes de D&D. O sea que al final es cierto que gustos y opiniones, claro, pues... Pero yo creo que para la gente que está entrando, crearse un personaje no es algo tan... Porque estoy seguro de que todos nosotros nos hemos creado un personaje en un videojuego. Y cuando tú te creas un personaje en un videojuego, te gusta porque vas eligiendo su aspecto y tal, y vas metiendo sus características, y hay algunos, pues te metes en un Baldur's Gate y tienes que hacerte una ficha. Sí. Es sencilla, pero tienes que hacerte una ficha, pero te metes en el KOTOR, en el Star Wars Knights of the Old Republic, y ahí te tienes que currar tu personaje y tal. Entonces yo creo que para la gente nueva que ya ha vivido mucho esto de otros medios, de la creación de personajes, de créate tu avatar, yo creo que no es... Si se explica siempre también desde un ámbito más sencillo, o se dan pregenerados o se hace una sesión cero. Sí, que al final influye mucho el que alguien esté apoyándote para hacer un personaje o toma, ahí tienes el manual, léetelo. Es como... Sí. Claro, es que eso yo creo que eso es lo principal. O sea, si llegas tú solo, pero yo creo que con cualquier juego, bueno, no con todos, pero con muchos juegos de rol, tú no puedes llegar como tu persona y decir, bueno, tengo aquí el manual, pues nada, me voy a hacer un personajito, a no ser que seas ya alguien que se ha leído 5, 6, 7, 8 libros de rol. Entonces, yo creo que es quien te acompañe, que te lleve la mano un poco. Pero bueno, también era bonito. Yo recuerdo cuando empezamos, que te cogías el MERP o el Rolemaster o alguno de estos, y no había internet, tus colegas sabían lo mismo que tú o menos, porque entonces no te comprabas el mismo libro de tu colega, cada uno se compraba uno y así podías jugar a varias cosas. Entonces, el que tú te pillabas te tocaba leértelo, no entender nada, hacer un personaje fatalmente hecho, que no cuadrara nada, es verdad, jugar con unas reglas sacadas del ojete, porque ni sabías buscarlas, ni sabías nada, y luego, después de a lo mejor llevar 3 o 4 partidas, las cosas empezaban a hacer clic y decía, anda, que esto se hacía así. Pero, no sé, tenía también su otra capa de descubrimiento que también son recuerdos ya de gente viejuna, pero sí es verdad que cuando llegas, si ahora mismo en el tiempo que vivimos te dicen que tienes que hacer ese esfuerzo titánico de entender las cosas para poderte empezar a jugar, pues claro, la gente te manda a tu casa. A lo mejor esa es la clave, que es que los tiempos han cambiado y ahora ya no es solo que tenemos otras alternativas de ocio, incluso dentro del rol tenemos tantos roles distintos que conllevan, digamos, menos compromiso por parte del jugador para que se inicie, que a lo mejor hace que incluso sea más
más difícil que le entren ganas al jugador de decir, pues yo que no sé absolutamente nada de este juego, voy a empollarme para hacerme un personaje que te cagas y muchkinearlo, vamos, a hacerlo un personaje eficiente. Es que en cuanto se democratiza, en cuanto el rol se vuelve mainstream, porque se está volviendo mainstream, al final la dificultad tiene que bajar, la complejidad de, sobre todo, me refiero a la hora de acompañar a la gente y a la hora de que la gente, cuanta más gente va accediendo y se va metiendo en esto del rol, más va desapareciendo esto de me voy a coger este libro y me lo voy a leer enterito y voy a hacer lo que decía Diego cuando éramos chavales. Entonces, cada vez habrá más gente que se meta en el rol y esperemos que siga habiendo gente que siga cogiendo el libro, que siga acompañando a cada uno de los jugadores. Yo creo que, de verdad, el crear personajes no debe ser una barrera, o no tiene por qué ser una barrera para jugar. De verdad, me quedo con el lo decía matiz, Hogan. con no tiene por qué serlo. Porque sigo pensando que, por ejemplo, yo es que no me tengo que ir lejos ni a ejemplos abstractos. A mí se me hace bola pensar que tengo que hacer un personaje solo. De hecho, recuerdo que estuve a punto de apuntarme a una partida de Starfinders, no tenía nada que ver con la asociación, nada de eso. Y el máster era un chaval muy majo que me dijo, toma, léete eso. Además me pasó los manuales en inglés y era como... No, pero es que así no es la forma. O sea, tú no puedes darle al jugador los manuales y decirle, sí, como mucho le das algo de lore, pero no le puedes decir, toma, hazte la ficha. No, al final tú tienes que ir y decirle, oye, mira, que estos son los tipos que hay, estos son las clases que hay, qué películas has visto últimamente que te haya gustado el protagonista, oye, quiero hacerme un John Wick en D&D. Bueno, pues vamos a buscar un asesino que sea rápido con dagas, que sea rápido con armas y tal, y entonces tú ya te empiezas a picar, ¿no? Y te empieza a entrar ese gusanillo de me gustaría ser esto, pero lo que no puedes hacer es dar un manual para que se lo lean porque ya no estamos en los 90. Y también te digo que en el D&D, por lo menos el de quinta, ni tan mal. O sea, que yo he visto cosas publicadas incluso después que son que te explota la cabeza. Y no digo que sean malas, que a mí me encantan. Lo que pasa es que son juegos en los que la creación del personaje es muy detallada. Luego el sistema, una vez que tienes ya todo puesto, es sencillo, pero el número de opciones y de cosas que puedes tener, pues es de hacer catacroker. O sea, que la experiencia tuya, si ya te ha parecido abrumadora, D&D yo lo pondría como en una cosa de a mitad. Sí, también es cierto que mi trauma con lo que muy entre comillas considero mazmorreo viene de aquella vez que llegué a dirigir una sesión de Anima y dije nunca más. Pues es que... Mira, yo con Anima tuve yo también una experiencia similar, que yo me leí el manual porque me encantó. Yo conocí Anima por el videojuego, me compré el manual, me lo leí, me lo empollé, me lo tuve que leer 3 veces para entenderlo y decidí hacerme los personajes con mis 2 amigos de toda la vida y tardamos 7 horas para crear los 2 personajes. Luego, por cuestiones de la vida, no jugamos en un mes y cuando quisimos volver a jugar dije, no me acuerdo absolutamente ni una regla, no podemos jugar a Anima. Y dejamos Anima ahí. Sí, pero... en mi caso fue similar, tardamos mucho en crear los personajes, o sea, estuvimos semanas preparándonos porque no siempre podíamos coincidir, así que semanas haciendo la creación de personajes. Cuando ya teníamos todo, yo recuerdo que me vine arriba a escribir una historia propia, que no sé si sería buena o mala porque nunca la jugamos, y el primer combate, el primer encuentro contra un guardia, tras 40 minutos de lanzar dados no se había producido ninguna herida, solo choques de espadas. ¿Épicos? Los 5 primeros minutos quizás sí, los 35 restantes eran desesperantes, no épicos. Al final siempre se termina hablando de Anima, ¿eh? Esto es increíble. por algo será. Pero al final, sea de lo que sea, ya veréis como en el siguiente charla, estoy seguro de que en algún momento se menciona Anima. Oye, ¿en Anima? Madre mía. Bueno, mira, en la siguiente charla no creo, y dado que ya prácticamente creo que estamos copando el tiempo que estoy dispuesto a abusar de vosotros, voy a haceros un pequeño spoiler de cuál será el próximo tema, que será horror cósmico. Así que yo creo que ahí Anima lo trataremos poco, tendremos invitados al respecto. De hecho, probablemente yo no sea el moderador de ese programa. O sea, que el próximo va a ser mazmorreo con tentáculos, ¿no? Bueno. Después de esto, después de lo que hemos llegado, es eso, es mazmorreo con pistas.
La primera reacción a tu comentario la puedes ver ahí. Lo que pasa es que esta persona que está escribiendo está viendo, o sea, ha recibido esta noticia y poco a poco hemos plantado una semilla en él, pero ya crecerá. Una semilla estelar. Pues yo creo, chicos, que a no ser que queráis añadir una última frase, una última recomendación, creo que con este concepto de que todo el rol es mazmorreo, podríamos dejar aquí la sesión de hoy. ¿Cómo lo veis? ¿Hay algo que queráis soltar de una perla de sabiduría final? Venga, una perla de sabiduría. El tesoro que más ansías está en la mazmorra que más miedo te da entrar. Me gusta. Pues yo creo que con esto voy a dar las gracias, por supuesto, a vosotros tres por estar aquí y ceder pues estas casi 2 horazas de vuestro tiempo. A los que nos habéis seguido, si estáis ahí hasta el final, o bien nos queréis mucho o bien habéis disfrutado del contenido, lo cual nos alegra infinitamente. Y a aquellos que nos estáis siguiendo en directo, deciros que el mes que viene, no podemos especificar día porque hay que cuadrar agendas, el mes que viene tendremos próxima sesión. Y los que nos estáis viendo por YouTube, si habéis llegado hasta aquí, también pediros que nos hagáis comentarios al respecto de qué os gusta, qué no os gusta, porque este programa sigue en prueba. Entonces, pues nos viene bien saber vuestra opinión al respecto de todo. Así que sin más, Dani, Diego, Javi, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos. Y con esto siempre deciros nuestra frase final y ya mítica, que recordéis que el Contemplar Rol nos observa. Somos una asociación de juegos de rol, dedicados a promover el rol. Para más información consulta contemplarrol.com.